Desde el principio tú estás. Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial devocional EJAT. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda y les damos una cordial bienvenida. Un saludo especial para ustedes. Soy la pastora Pili Alfaro. Les saludo con una palabra de unción, una palabra de bendición aquí en nuestro maravilloso tema de matrimonio EJAT, un devocional precioso. Sí, veníamos en el transcurso de los días escuchando la primera parte del devocional con nuestro hermano David. La semana pasada en el cierre habló acerca del vínculo, y cuando él habló acerca de la importancia del vínculo, inmediatamente vino a mi corazón que para nuestro devocional de esta semana, para Israel Casa Integral, hablar acerca del ministerio que el Eterno nos ha entregado, justamente el vínculo en el matrimonio. Un matrimonio en EJAT, un devocional de familia, un matrimonio en EJAT, es lo que queremos compartir. Pero para compartir esta historia, pastora Pili, vimos también en el devocional del día de ayer con el hermano David, la segunda palabra que él mencionó fue precisamente la palabra que tiene que ver con metas, con propósitos, la palabra netzá. Muchísimo interés este tema y tiene que ver con lo que queremos dar continuidad en este devocional de la mañana. Así es que para todos mis amados hermanos en EJAT, bienvenidos, y queremos compartirles brevemente cómo el Eterno, a lo largo de estos 30 años, casi ya 30 años de matrimonio, nos llevó precisamente en medio de la dificultad, en medio de la adversidad y en medio de la prueba, nos llevó a ser formadores de un ministerio en medio de ese netzat, de ese propósito, de ese caminar, de ese alcanzar un faro de luz en la oscuridad, nos llevó a ser parte del ministerio de universidad de la familia. Definitivamente creo que Adonai en el proceso de matrimonio marca la vida de un matrimonio en EJAT. Yo creo que los 3 primeros años de nuestro matrimonio, pues yo no sé si eso era una transición, yo no sé si fue eso un proceso, yo no sé qué fue, pero fueron etapas muy difíciles para mí como mujer, por muchos aspectos emocionales y espirituales que los compartimos en el tema del curso para matrimonios. Y alrededor del tercer año yo dije, no quiero más esto, yo no me voy a seguir así, esto no era lo que yo esperaba. Entonces, en esa oscuridad tan profunda, en esa soledad y sin nada, porque en ese tiempo, y digo que también en ese tiempo no había quien preparara, quien le diera enseñanza a los matrimonios de la edad que teníamos nosotros hace 30 años atrás. Y de verdad que Adonai nos llevó a nosotros a un proceso de sanidad. Definitivamente fueron llave tras llave, y el curso que Adonai nos entregó para restauración de matrimonios, que ha sido muy usado por Adonai en todo lo que hemos podido compartir. Más de 5,000 matrimonios han recibido las 7 llaves de la plenitud matrimonial, porque es que es algo toraico, o sea, es algo de Torá, definitivamente. Y la cita que Adonai nos entregó cuando empezamos a ver cómo íbamos a tomar esa restauración y la íbamos a enseñar a otros, nadie puede enseñar lo que no ha vivido, ¿verdad? Empezó en el libro de Mateo, en el capítulo 16, en el verso 19. Cuando Adonai nos dio esa clase de enseñanza, no sabíamos qué era lo que teníamos que hacer, ni mucho menos cómo lo íbamos a enfocar. Un matrimonio EJAT, un matrimonio kosher, un matrimonio donde la pareja sea una sola carne. Bueno, es interesante en lo que estábamos aquí conversando antes de empezar nuestro tiempo devocional. En este tiempo de cuarentena, pues cuanto más se puede ahora vivir juntos, estar en casa, compartir tantas cosas en casa. Bueno, nosotros, para la gloria del Eterno, durante estos 27 años de matrimonio, prácticamente hemos vivido las 24 horas juntos. ¿Y sabes por qué dice 27 años de matrimonio? Porque los 3 primeros no fueron así. Y esto es lo que quiero precisamente mencionar. Esos 3 primeros años a los que estabas mencionando,
que fueron tan difíciles, realmente fueron tan difíciles porque nuestras prioridades como pareja no éramos nosotros en sí como pareja, como matrimonio. Nuestras prioridades en aquel tiempo fueron prioridades de carácter académico, de carácter laboral y de carácter económico. Profesional. Entonces teníamos tanta ocupación en la universidad, tanta ocupación en el trabajo, tanta ocupación en la parte económica, queríamos tener más, alcanzar más, soñábamos como tal vez todo matrimonio, con tener mejor economía, mejor estabilidad, y para la gloria del Eterno, pues en ese tiempo lo logramos. Evidentemente, llegar a ciertas posiciones bien interesantes desde todo punto de vista académico, económico, social, etcétera, pero con una gran dificultad. ¿Cuál? Lo que tú decías, nuestro matrimonio realmente era un matrimonio muy extraño, porque no teníamos comunicación permanente, estábamos muy ocupados en nosotros mismos, y allí surgió la necesidad de entender que nuestro matrimonio estaba pasando una gran dificultad. Definitivamente. Entonces aparece esta palabra de Mateo capítulo 16, verso 19, a nuestros corazones, y fue una palabra absolutamente contundente. Fue un tiempo, puedo decirlo, un rema que el Eterno nos entregó. Vamos a leerla. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Pero esa cita no podía ser tan bien entendida porque decíamos, bueno, pero no entendemos cuáles son las llaves. Y definitivamente, si nosotros empezamos un matrimonio, digamos desde el Brit Hadacha, desde el pacto renovado, y no nos vamos al matrimonio desde la base fundamental en que fue creado, no recibimos las llaves. Entonces, empezamos nosotros a leer en ese tiempo, hace 27 años atrás, la cita con la que Adonai marcó nuestras vidas. Absolutamente. El Ministerio Universal de la Familia es un ministerio incorporado con non-profit, o sea, es separado también de la congregación de Israel Casa Integral. Pero ¿a qué voy con esto? ¿Qué era lo que Adonai quería transformar en nuestro matrimonio? El pastor dijo, nosotros estábamos buscando hacernos ricos pronto, o sea, en 3 años queríamos ser ricos. Pero ¿a costa de qué? Claro. ¿Con qué base? Ahora, y algo muy importante, tal vez logramos nuestras metas para el mundo, pero no logramos las metas espirituales para Adonai. Son 2 cosas diferentes. O complacemos al mundo como matrimonio, o complacemos al Creador con nuestro matrimonio. Claro. Y vino la cita. La cita que yo creo que todas las personas que nos rodean, que nos conocen, saben que esa es nuestra cita matrimonial, y sobre esa cita Adonai nos ha dado muchísima revelación. Bueno, muy bien, eso es Bereshit capítulo 1, verso 28. De hecho, para quienes siguen nuestro ministerio recordarán que Radio Génesis tiene un número, Radio Génesis 128, TV Maná, y todos los ministerios están relacionados con este texto que el Eterno nos entregó. Y los bendijo Adonai y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y aquí en esta historia de Bereshit, capítulo 1, verso 28, Génesis 1, 28, el Eterno nos confirma algo que es bien interesante. Por favor, y los bendijo. No dice y bendijo al varón, no dice la bendijo a la varona, dice y los bendijo. Es decir, aquí hay un ejat, aquí hay una unidad. La bendición de un matrimonio en un hogar está basada en el ejat. Ahora, hay algo que estábamos mencionando y que compartimos en nuestras charlas matrimoniales, que quiero, por supuesto, compartirlo con ustedes también en este devocional, y es el tema allí mismo de Bereshit capítulo 2, verso 18. ¿Por qué? Observen lo interesante de este texto. Y dijo Adonai: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y cuando hablamos de ayuda idónea, observen, estamos hablando de bendición, la verajá, estamos hablando de ayuda idónea, estamos hablando de las llaves del reino, y todo esto junto, ¿hacia dónde va? Pues bien,
Cuando hablamos de ayuda idónea, el complemento, el ejat, la pregunta es, ¿será que la palabra idónea en este texto significa lo que todos entendemos por idoneidad? Yo entiendo por ayuda idónea a esa persona que es el complemento perfecto, el que si tú dices sí, la persona te dice sí, el que si tú dices vamos, la persona te dice vamos, el que si tú dices no vamos, la persona te dice no vamos, pero yo no veo eso en una relación de pareja. Yo no me acerco a esa Es decir, área. en una relación de pareja yo veo que es todo lo complementario, es más bien todo lo contrario. Claro. Es decir, que lo idóneo aquí parece que es todo lo contrario. Si el Eterno forma a dos seres en perfecto concepto de unidad, de idoneidad, pues no podrían avanzar. Entonces, creo que esta expresión aquí de idónea tiene que ser más una palabra como contraria. Claro. Porque quiero dar un ejemplo. ¿Puedo dar un ejemplo? Cuando vamos al restaurante, por ejemplo, con mi esposa, y nos acercan el menú. Pues es que vas con su esposa porque es la única esposa que cuando tiene. vamos al restaurante y nos acercan el menú y yo quiero ordenar algo del menú, simplemente pues tomo el menú, veo la fotografía del menú y pido lo que esa fotografía indica. Punto. Pero cuando la complementaria, la idónea o la contraria tal vez sea lo mejor, ordena, lo que ella empieza a revisar no es la fotografía, ella empieza a revisar ¿qué? De qué está compuesto todo el plato que va a pedir, cada uno de los ingredientes que lo conforman. Y este ejemplo tan sencillo, repito, es para indicar en este devocional que en ejat, en unidad, cuando estamos en unidad, estamos muchas veces en ciertas contrariedades. Pero esas contrariedades son las que nos permiten precisamente ser uno. Esas contrariedades son las que nos permiten entrar en un mismo sentir. Esas contrariedades son las que nos permiten entrar a un común acuerdo. Y esto que estamos mencionando tiene que ver, ahora sí, con las llaves que el Eterno nos entregó en el Evangelio de Mateo. Cuando Adonai tuvo el plan y el principio y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, ese principio tiene un propósito eterno establecido en nuestra vida. Y es que nosotros llevamos una imagen. El matrimonio lleva la imagen de nuestro Adonai. Y cuando no lo sabemos llevar, nos metemos en serios problemas con nuestro rey, ¿verdad? Porque es importante. Adonai tuvo un plan con la familia. ¿Sabes cuál es el plan de Adonai con el matrimonio? Mi esposo no es una sola carne con mis hijos. Mi esposo es una sola carne conmigo. Correcto. Ese es el misterio más profundo de Adonai con nosotros, ¿verdad? Entonces, cuando Adonai tuvo un plan con la familia, dijo una palabra que tiene que ser contundente en la vida matrimonial. El uno para el otro son una sola carne. Unidos. ¿Sabes qué? Una de las cosas que a nosotros nos llamó la atención cuando nosotros empezamos nuestro proceso de restauración es que nosotros no éramos una sola carne. Una cosa es tener sexo y otra cosa es tener una intimidad, correcto. ¿verdad? Y eso tenemos muchos temas sobre la intimidad sexual del matrimonio, pero a lo que quiero llegar es que la unidad de una sola carne consta de muchos aspectos espirituales. No porque nos pongamos la misma color de camisa, somos iguales. Fíjense, el color de la camisa de mi esposo es un poco más rojita, el color de mi camisa es un poco más claro. Eso no dice que somos una sola carne. Tú te puedes poner la misma camiseta, tú puedes ponerte y mostrar una foto donde están juntos sonriendo. Y eso no es unidad de una sola carne. ¿Sabes qué? Nosotros encontramos dentro de la primera llave que no éramos una sola carne, que éramos dos personas completamente distintas, pero no solo distintas, sino no nos compaginamos en nada. Entonces empezamos a entender. Por ejemplo, no había unidad de una sola carne en la comunicación. No había una unidad de una sola carne en las funciones del esposo y las funciones de la esposa. Y no estoy hablando de las cosas que se hacen, estoy hablando de las cosas espirituales con las que fuimos hechas. No éramos ni siquiera una sola carne en el aspecto del acuerdo. Ya Camilito había nacido y nosotros no estábamos ni de acuerdo ni cómo lo íbamos a educar. O sea, Robert decía una cosa, yo decía otra, ¿verdad? No éramos una sola carne ni siquiera en lo que queríamos hacer en la vida. O
sea, mientras que mi esposo estaba en un avión en España o en otra parte, yo también estaba en otra parte, ni siquiera estábamos de acuerdo. Entonces, si dos no se ponen de acuerdo, ¿cómo vamos a tener una relación matrimonial que honre a nuestro Adonai? Que honre lo que Adonai está diciendo. Entonces, déjame compartir lo siguiente. Adonai, todos digan, Adonai creó el matrimonio. creó el matrimonio Ehat. en Ehat. Por eso quisimos hacer este devocional, Ehat. Claro, y quiero solo mencionar esto porque hay tres palabras que parecen muy cercanas hablando de Ehat. Y es tres aspectos dentro de la vida de la pareja. Número uno, la uniformidad. Tú decías Claro. respecto a los colores o la camisa, para el ejemplo que estamos tomando. Uniformidad, ¿sabes cuándo hay uniformidad? Cuando estamos en la primera etapa de una relación de pareja. ¿Cuál es? El noviazgo. Tú te das cuenta que en el noviazgo todo es lindo. ¿Novio? En el noviazgo todo es hermoso, qué lindo el día, qué linda la lluvia, qué linda las flores. Tú qué me linda- alzabas cuando yo iba a pasar un charco, me Qué linda tu pasabas. sonrisa, dame la mano, siéntate, toma asiento, ven. Todo es uniformidad, todo es perfecto, Galantería. ¿verdad? Esa es la parte del noviazgo es una uniformidad. Pero luego, en la relación propiamente del matrimonio, entramos a una relación en la que debe haber un proceso de afinidad. Se deben ir afinando. Y aquí afinando es como la lija, ¿verdad? Hay que empezar a Hierro con lijar, hierro. como el hierro con hierro, afinar. Pero cuando tenemos ya un tiempo como el nuestro, 30 años, cercano a los 30 años de nuestra vida matrimonial, hemos llegado a un tiempo de ejad. Sí. Es decir, hemos aprendido a menguar tanto el uno como el otro, hemos aprendido a compartir, hemos aprendido a lo largo de estos años a llegar a un nivel de ejad entendiendo que no soy más importante, que no es ella más importante, que estamos en un sentir de unidad y este es el proceso por el que estamos pasando. Ahora, fíjate algo y lo quiero mencionar aprovechando este tiempo de compartir con nuestros hermanos de Ejad. Cuando vivimos el tiempo de la vida como pastores en la iglesia cristiana, en la iglesia evangélica, recordarán para muchos que la mujer particularmente era la esposa del pastor, o la mujer o la esposa del pastor hace muchas otras actividades, limpia, arregla, decora, pero la mujer, Cocina. por muchos principios o denominaciones mejor, la mujer es simplemente eso, está a un lado. Pero esto no es así. Y cuando estamos hablando en Ejad y cuando estamos hablando precisamente ahora en el tema del concepto de la Torá, tenemos que entender que si somos un Ejad, desde Génesis 1:28, bendecidos por Adonai, es para que estemos complementariamente juntos. Y fíjate esta frase tan interesante. Cuando el hombre cuando el Eterno creó al hombre, al varón y a la varona, a ella no la creó de la cabeza del varón para que ella fuese más importante. No la creó de los pies del varón para que fuese pisoteada. No, lo que el Eterno hizo fue crearla de la costilla, de un lugar donde precisamente ella sea unidad. La creó debajo del brazo para que sea protegida. La creó precisamente al lado del corazón para que ella sea honrada, amada y respetada. Por eso, este devocional Ejad tiene como propósito hoy estar en pareja, en matrimonio Ejad. ¿Qué reconocí yo durante mi tiempo de matrimonio? Mi esposo trabajaba en un sector financiero y él daba muchas conferencias. Aunque yo me había graduado como psicóloga, tenía un problema seriosísimo en lo que era presentarme en el público. Para mí era terrorífico presentarme al público, no sé, tuve un área espiritual allí muy profunda. Pero a través de la restauración que Adonai hizo en nuestras vidas, en nuestro matrimonio, en mi esposo, porque Adonai tuvo que tomar a mi esposo. Yo me acuerdo que llegamos a la clase número 4 del estudio de matrimonios y cuando llegamos al número 4, Joel me dijo, yo no quiero más esto, yo ya no voy a seguir, esto no es conmigo, el problema eres tú. Y yo recuerdo que yo llegué a la clase de matrimonios y fui sola a esa clase y dicté la clase sola y cuando yo llegué a la casa, él me volteó a mirar y me dijo, soy yo el problema, te reconozco que soy yo el problema, he sido muy confrontado con el Señor en esto. ¿Saben que hay algo que es muy importante en nuestra vida?
que cuando nosotros pensamos la Torá en todo momento, o sea, si hay algo que la Torá nos recalca es para qué creó él el matrimonio. Y cuando nosotros entendemos el principio para el cual Adonai creó el matrimonio, el principio del matrimonio es honrar a Adonai. El principio del matrimonio es honrar a Adonai, en todo. Y cuando hablamos de la clase de intimidad sexual, ni se diga. El principio del matrimonio es que es el misterio entre Yeshua y la asamblea. Imagínense nada más y nada menos. La Torá en Primera de Pedro lo compara el misterio entre la asamblea y Yeshua, ¿verdad? Y el principio del matrimonio es que el matrimonio es luz. Entonces nosotros ahí descubrimos otro principio espiritual con Adonai en Ejat. Descubrimos que nosotros éramos faros de luz. Amén. El apellido de mi esposo es Alfaro. Alfaro. Entonces encontramos que era un faro de luz en medio de la oscuridad. Miren lo interesante, voy a compartirles algo que a nosotros nos tiene sorprendidos. Cuando nosotros cumplimos el primer año de casados, fuimos a un centro comercial, recuerdo tanto, y había una persona que hacía unos cuadros, y en esos cuadros tomaban el nombre del varón y mi nombre, y hacían como una especie el significado del nombre y la proyección de ese nombre, ¿verdad? Nunca me olvidaré que al pastor le aparecía Roberto, ilustre e iluminado. Llevamos un año casados. Eso está muy bonito. Sí, eso era, y toda la vida Adonai nos habló con el faro. Él nos decía, ustedes son faros de luz. Y yo empecé a levantar a nuestros hijos en una frase que hasta el día de hoy la repetimos todos. Ustedes son luz en medio de las tinieblas. Eran las palabras que nosotros les mencionábamos a nuestros hijos. Ustedes, hijos, son luz en medio de las tinieblas. Hace poco, nuestro hijo menor, que ya se va a graduar, nos dijo, voy a leerles mi dedicatoria, la carta que voy a colocar en mi dedicatoria. Y la carta de la dedicatoria dice, papi y mami me enseñaron que yo soy luz en medio de las tinieblas. Ajá. Y cuando vino el momento del Brit Milá de mi esposo, Adonai le reveló a él el nombre que él iba a tener en su Brit Milá. Y nunca me olvidaré, permítame decirlo, porque es que, ¿saben qué? Cuando Adonai está tomando un matrimonio para formar un propósito eterno, él sigue la secuencia. Ahí no hay necesidad de cambiar secuencias porque es que él lleva la secuencia. Y el nombre que mi amado Roberto recibió en el Brit Milá fue Sip, iluminación, luminoso, Benjara, luminoso. Entonces, Benjara. como que cuando eso empieza a conectar con todo lo que estamos hablando en el matrimonio, es que el matrimonio no es casualidad, no es si a nosotros nos creímos que es. Déjenos en pocos minutos explicarles lo que significa la verajá de Berechit 1:28. Y los bendijo Elohim. Amén, Elohim. Acuérdense que la religión tradicional ha dado una enseñanza equivocada de la Torá. ¿Cuál? Los bendigo en la enfermedad y en la muerte, en la tristeza y en esto, en la pobreza. Y en la miseria, pues, y en la riqueza. Pero Torá nunca nos dijo eso. No son palabras. No fueron las palabras de la Torá. Sí. Y entonces nosotros empezamos a recapacitar que nosotros llevábamos una maldición impuesta generacional de que todos habían llevado esa bendición, comillas, y entonces dijimos, óigame, aquí hay que restaurar, ¿verdad? Los nombres Kadosh en nuestro matrimonio y la bendición Kadosh de nuestro matrimonio. Y la bendición del matrimonio es, y los bendijo Elohim y les Amén. dijo. Y miren lo primero que les dice, fructificad. ¿Sabes que la gente piensa que fructificar es tener una intimidad? No. Lo que Adonai tuvo en mente fue crear el matrimonio. Tuvo el propósito y el plan para que el matrimonio tuviera dominio. O sea, fructificar es disfrutar. Fructificar es crecer. ¿Sabes qué?
lo que Adonai dijo, fructificad, multiplicad, señoread, dominar, ¿son mandamientos? Ay, ¿cómo así, pastora Pili? Claro, son mis votos. Él no dijo, mira, a mí me parece que ustedes deberían de hacer esto bien. No, él dijo, son mis votos de Elohim. Entonces, crecer, multiplicarse, llenar, subyugar, dominar, son verbos de acción. Todos son verbos de bendición también. Pastor Roberto, la fructificación de la vida de nuestro matrimonio, ¿en dónde estuvo? Bueno, cuando nosotros dimos comienzo a este tiempo de ya propiamente de matrimonio, después de los 3 primeros años y las dificultades, indudablemente el deseo de ser familia, de establecer hogar, de ser padres, cuando nosotros entramos a un nivel de obediencia, cuando nosotros entramos a una meta de establecernos como pareja en el sentido de respetar las prioridades de cada uno, el uno para con el otro, cuando nosotros entendimos que el propósito de Dios en el matrimonio no es algo que sea simplemente pasajero, algo en el que a la primera dificultad o a la primera adversidad corremos y cada quien para su casa, ¿saben? Yo recuerdo que una de las experiencias que tenemos como... Yo sabía que ibas a contar Una de eso. las primeras experiencias que tenemos como pareja o como matrimonio es que los padres, cuando se celebra la boda, le dicen a sus hijos, en el caso de los padres de la novia, digamos, le dicen, hija, te bendecimos, esperamos que todo en tu matrimonio vaya muy bien y déjame decirte algo. Nuestra casa seguirá siendo su casa o tu casa y si alguna dificultad se presenta Aquí te espero. con este hombre, ya sabes, toma esta llave, que es la llave de la casa y mi casa, nuestra casa siempre estará abierta para ti. Y eso suena muy lindo, pero es un gravísimo error. Claro. De hecho, es un gravísimo error. ¿En qué sentido? En el sentido de que cuando se presentan las primeras dificultades, pues la esposa hoy, la nueva esposa, sabe que ante la primera adversidad, lo primero que hace es correr en dirección a la casa de sus padres porque tiene la llave precisamente para regresar y evitar el problema. A mí me así pasó. Así es que no llaves, sino las llaves del reino. Son las únicas que podemos ver. Entonces, en las llaves del reino empieza el proceso de identidad, empieza el proceso de fructificar. Y fructificar, dice la palabra en el libro de Juan, capítulo 13, verso 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, y que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieren amor los unos para con los otros. De tal manera que cuando nosotros empezamos a ver a nuestro entorno, nos dimos cuenta que buena parte de las familias cercanas, amigos, compañeros de universidad, compañeros de trabajo, en la mayoría de ellos sus hogares eran un completo caos. No es que el nuestro fuera tan perfecto, pero por lo menos no en tal circunstancia. Entonces entendimos que el Eterno nos estaba haciendo un llamamiento para que direccionáramos nuestra vida experimentando lo que estábamos pasando y lo pudiésemos compartir a la luz de la palabra con aquellas personas cercanas que sabíamos que sus matrimonios estaban en una gran dificultad. Definitivamente, una de las cosas que más nos ayudó es que hoy en día nosotros somos muy aparentes. ¿Sabía eso? Somos tan aparentes que no queremos que nadie se dé cuenta de nuestros pecados y nuestros errores, y mucho menos que se den cuenta como pastores si tenemos errores. Pero nosotros hemos aprendido y hemos enseñado en nuestra congregación de que hay que hablar las cosas que otros callan. Y en muchas ocasiones yo me paraba en el púlpito y les he dicho, ¿saben qué? Hice algo malo, me porté mal con mi esposo, me porté mal con mis hijos. O sea, yo he dicho las cosas en donde yo he fallado. ¿Por qué? Porque el problema del ser humano es secretos de alcoba. ¿Sabías que hay muchos secretos de alcoba que uno dice, no, es que nadie tiene por qué saber mis problemas? El problema es que los han interiorizado tanto que nadie ha podido ayudar a tus problemas. Cuando yo entendí que nosotros teníamos problemas serios de secretos de alcoba, empezamos a hablar el tema y dijimos, óigame, esto hay que arreglarlo. Y una de las áreas donde más tuvimos que trabajar fue en la intimidad sexual. Eso fue un área donde Adonai tuvo que sanar muchas áreas con nosotros, mucha pureza familiar.
Yo quiero tocar ese tema más adelante, podríamos tener otro tema sobre ese, porque esos son temas que otros callan. Y resulta que estamos hablando de Ejat, pero necesitamos pureza para Ejat. Claro, y es que el punto que estás tratando allí, Pastora Pili, cuando hablas de esos secretos de alcoba, tiene que ver con una desinformación de nuestra sexual, juventud y sí, de nuestros vínculos familiares. Sí. Nunca se nos enseñó cómo ser esposo, cómo ser esposa. Nunca se nos enseñó aún siquiera cómo engendrar hijos. No. Esos son temas que no se tratan con papá, con mamá. Es decir, todos aprendimos por circunstancias de la sociedad, por las circunstancias del entorno, pero no con las circunstancias de nuestros padres. Por lo tanto, cuando venimos a nuestra vida matrimonial, lo que la juventud hace hoy es precisamente probar y probar, sí, y golpearse y tener tantos problemas antes de llegar a una vida matrimonial. Entonces, estos temas como los secretos de alcoba son temas que tienen que tratarse como pareja, claro, en cuanto a la intimidad, en cuanto al placer, en cuanto al disfrute, en cuanto a fructificar, en cuanto al procrear. Los varones pocas veces dialogan con su esposa, sí, respecto a estos temas. Entonces confundimos la intimidad que Dios nos ha entregado. Adonai preparó la intimidad del varón, sí, y la mujer, como lo vimos en Bereshit 1:28, y lastimosamente hay muchos hombres que vienen a la vida del matrimonio y han convertido su alcoba, su suite kadosh, puedo decir esa palabra, su suite kadosh la han convertido en un campo de batalla y la han convertido incluso en un campo de perversión. Entonces es necesario que haya purificación. Ahora que venimos tratando estos temas de Omer y el tema en Levítico, estamos viendo cuán importante es entrar en pureza, en purificación, en limpieza. Estos son los temas que debemos estar tratando y alcanzar un nivel de pareja en Ejat. Baruch Hashem, por eso. Cuando ahora nosotros venimos, digámoslo, en la restauración de Torah a nuestras vidas, 10 años para acá, Adonai viene y nos muestra todavía más el universo de Torah en el matrimonio, y tomamos todas las 7 llaves de la plenitud matrimonial y transformamos el material ahora con más sabiduría, con más entendimiento a Torah, a lo que la Torah nos dice. A ver, la palabra multiplicarse, ya hablamos de fructificar, que fue el primer misbot, fructifíquese, o sea, crezcan interiormente el uno con el otro. ¿Sabías que cuando nosotros hacemos los retiros para matrimonios y los colocamos a ellos a hacer varios ejemplos, a identificar las manos de su esposa, ¿no las encuentran? Tú dirás, ¿cómo así, pastora, que no las encuentran? ¿No las encuentran? No saben ni siquiera, si tapamos sus ojos, no saben ni siquiera cuál es el tacto de su esposa. Muchos de ellos se encuentran con que les quitamos la venda, le quitamos la venda y resulta que están con las manos de otra mujer, porque no han crecido interiormente, no han crecido como matrimonio. Puede que crezcan ministerialmente en conocimiento de Torah, pero la palabra de la Torah nos dice que el primer misbot se los da al matrimonio. Los primeros misbot son para el matrimonio. Mira, la segunda palabra, multiplícate. Óigame, la palabra multiplicarse ha sido tan mal entendida porque muchas personas piensan que una mujer tiene que tener hijos para cumplir el misbot. Bueno, eso es un misbot de Torah en cuanto al pueblo de Israel en procreación. Pero es que es mucho más allá, porque nosotras somos paridoras de milagros, somos mujeres que traemos a luz hijos para gloria de Adonai. Entonces cambia la palabra multiplicarse como cualquier cosa, traer hijos al mundo y no entender el proceso de crecimiento de esos hijos. Claro, fíjate que esto también es bien interesante porque en el proceso de la creación nosotros nos damos cuenta que cuando el Eterno creó precisamente al hombre y a la mujer, también hay un orden, ¿verdad? Claro. Creó precisamente el aspecto mineral, el aspecto vegetal, luego el aspecto animal, luego creó al hombre y finalmente a la mujer. Baruch Hashem. Wow, qué interesante. Sí. ¿Y por qué finalmente a la mujer? Porque la mujer tiene la gran capacidad de dar a luz,
de dar vida. Y claro, para que la mujer dé a luz de vida, obviamente requiere de una semilla. Y por eso el ejat del matrimonio es tan extraordinariamente importante. Yo particularmente quiero hacer una comillas acá, un paréntesis en el tema, porque considero y he recibido llamadas y personas cercanas incluso me han dicho, hermano, pero veo que su esposa tiene un liderazgo muy fuerte y su esposa quiere hacer esto y quiere hacer de más. Pues mis amados hermanos, si yo puedo entender el concepto de la palabra ayuda idónea, debo entender, y creo que hay muchos pastores que están conectados ahora con nosotros en este devocional, que podrán darme un visto bueno allí, espero que sí. O como dicen por allí, un dedito arriba, para decir esto. ¿Cuál? Saquen la cara por nosotras. Puedo decirlo. Particularmente en mi vida personal, como hombre, como esposo, como ministro, sin la ayuda, sin el apoyo, sin el respaldo, sin la dirección de mi esposa, de mi ayuda complementaria, de mi ayuda contraria, difícilmente podría avanzar en el desarrollo del ministerio como el Eterno nos ha permitido avanzarlo. Entonces aquí no se trata de rivalidades, aquí no se trata de posiciones, aquí se trata de unidad, y cuando hablamos de unidad entendemos que somos uno solo sirviendo al Eterno en unidad. Con nosotros tenemos una canción que cantamos y dice entre los... Vamos a cantarla entonces. Sí. Sabías que eres especial. Sabías que tienes un lugar allá en el cielo. No hay nadie como tú, Pili, Robert, mi amor, tan especial, con tus defectos y cualidades, como tú no hay. Como tú no hay, con tus defectos, con tus cualidades. Bueno, pero tú, ahora. Como tú no hay. Porque 3 años de casada yo veía miles de defectos, pero Adonai hizo un trabajo fenomenal en mi vida, porque yo creo que yo los primeros 3 años de casada fui la ayuda demonia. Yo reconozco eso, pero Adonai vino tratando conmigo, procesándome espiritualmente, procesando la vida de mi esposo. Él es muy gozoso, él tiene mucho gozo. Últimamente se le ha olvidado el gozo, pero él es gozoso. No, pero sí. ¿cómo se me ha olvidado? Tengo un chiste para el gozo, pues. A ver, hágale. Sabes, unos judíos, una pareja de judíos en New York estaban proyectando sus negocios, qué hacer. Los judíos tienen fama de ser muy negociantes, ¿verdad? Ajá. Y entonces el varón encontró un negocio que le pareció muy interesante y al regresar a casa su esposa le pregunta, ¿cómo te va? ¿Cómo te fue hoy? Tú sabes que cuando la esposa pregunta cómo te fue, el hombre es de pocas palabras. Sí. Contestó, bien. Si contesta Baruch Hashem, ya eso es un avance, porque ya por lo menos dijo 2 palabras. Entonces le dice, me fue muy bien, Baruch Hashem, encontré un negocio extraordinario. Mira, si en este negocio nos va muy bien, que estoy seguro que nos va a ir muy bien, te garantizo que para fin de este tiempo, de la temporada, iremos de vacaciones 1 mes a Israel. Y la esposa le pregunta, ¿y si te va mal? ¿y si nos va mal? Le dice, y si nos va mal, mi querida, nos tenemos que ir del todo para Israel. Bueno, la tercera palabra que Adonai nos enseña, nos manda, no es el misbot de Adonai, es sojuzgar, dominar. Nadie puede dominar y nadie puede juzgar lo que no entiende. Definitivamente te estoy diciendo unas palabras que tienen que llegar a nuestro corazón. Para sojuzgar se necesita conquistar. Para dominar algo se necesita conquistarlo. La tercera meta es sojuzgar, tener dominio sobre personas o cosas para someter y para sujetar. No dice, Adonai no dijo sométase, no dijo esa palabra, dijo sojuzguen, dominen. ¿Qué era lo que Adonai nos quiere mostrar en la palabra señorear? La palabra señorear es una palabra maravillosa porque tiene que ver precisamente con autoridad. Pero la autoridad no la podemos confundir con machismo. La autoridad no la podemos confundir con gritería o ofensiva o vulgaridad o agresión. Muchos hombres quieren tener autoridad en sus hogares
bajo fuerza, bajo presión, presión en todo el sentido de la palabra, físico o presión en el sentido incluso psicológico, emocional. Señorear es brindar autoridad y autoridad significa amor, autoridad significa honra, autoridad significa respeto, autoridad significa liderazgo, autoridad significa unidad en el sentido de común acuerdo. ¿Sabes que la palabra, cuando nosotros tomamos esa palabra de señorear, dice señorear en los peces del mar y en todo lo que se arrastre sobre la tierra? ¿Sabes que nosotros tenemos monstruos que hay que señorear? ¿Sabes que dentro de nosotros hay una cantidad de problemas que nosotros tenemos que tomar autoridad? Muchas veces nosotros le decimos, oh, es que eso es hija de Satán. Muchas veces nosotros no tenemos la posición de entender que es que el pecado señorea sobre nosotros y nosotros podemos tomar autoridad sobre ese pecado y decirle, hasta aquí llegas conmigo. Una de las áreas que yo creo que tenía muy clavada en mi corazón era que era muy emocional. Joven me decía algo, yo me ponía a llorar y yo le decía, Joven, me estás gritando. Y él me decía, no te estoy gritando, es el tonito, Robert, con que estás hablando. Y yo lloraba por todo. Yo era muy sentimental, era un monstruo que había dentro de mí. Y Adonai me enseñó a mí que yo tenía que arreglar esas áreas emocionales y me volvió mucho más, digámoslo... Más dura, más santanderiana, más colombiana. Sí. Y esto es interesante ahora que menciono esto porque... Pero yo tengo un chiste. Espérate, yo voy a contar mi chiste porque tú cuentas siempre tus chistes y no me dejas contar el mío. Miren, un esposo se casó y le dijo a la esposa, mira, ¿sabes qué? Yo no quiero que tú quiero que tú trabajes. No, nada de trabajo. Yo soy el hombre de la casa y tú no vas a trabajar. Lo único que yo quiero que tú hagas es que laves, que cocines, que planches, que laves, que organices la casa, que saques a los niños, que los vistas, que los peines, que les des de comer, que me tengas mi comida, que hagas todo lo de la casa. No hagas nada. Pero no quiero que trabajes. Óigame, como si lo que nosotras hiciéramos en casa no fuera trabajar. Y sin salario. A ver. En Lucas capítulo 10, verso 19, dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os hará daño. Yo tengo tenemos una parte donde, volteate para atrás un momentito acá. Nosotros en el huerto del Edén fuimos cableados de esta manera. Ajá. ¿Verdad? Mi esposo ve lo que yo no veo y yo veo lo que él no ve. ¿Saben que ese es un radar que Adonai nos entregó? El complemento para de que todo. fuéramos complemento en la guerra espiritual. Ajá. ¿Saben que si nosotros perdemos ese complemento y no entendemos lo que significa hollar serpientes y escorpiones, tener autoridad juntos como familia, posiblemente uno solo esté teniendo la autoridad en la familia y entonces nuestros hijos olfatean profundamente eso y dicen, ¿sabes qué? Por eso me voy donde mi papi, porque mi papi sí me da permiso y mi papi sí me deja hacer lo que yo quiera. O me voy donde mi mami porque mi mami y es que el da varón permiso. siempre tiene autoridad. Y papi, ¿puedo hacer tal cosa? Sí, claro que sí. Pregúntale a tu mamá. La autoridad es compartida. La autoridad está entre los dos porque los dos señorean en el jardín del Edén. Entonces, es hora de la conquista, amados. Es hora de conquistar el territorio que Adonai nos ha dado, tu matrimonio. Lo más preciado de Adonai, el matrimonio K2, la intimidad kosher, o sea, estas palabras tienen que sonar hoy en los matrimonios Ejat, en los que estamos entendiendo y hablando de Torah. Quiero, solo ya para ser nuestro cierre, tal vez nos tomamos un poquito más del tiempo y queremos ser muy limitados en esto también, pero solo permítame recordarles algo, hermanos. A lo largo de la vida de cada uno de nosotros como pareja, quienes nos acompañan hoy en matrimonio, todos hemos pasado las mismas aguas, los mismos ríos seguramente, adversidades, dificultades. Unos hemos podido enfrentarlo con mejor carácter que otros. Pero quiero que tengan presente algo, hermanos. Cuando venimos a Torah y cuando navegamos en la profundidad de la Torah y disfrutamos de lo que realmente el Eterno tenía en su plan y en su propósito para con cada uno de nosotros, nos daremos cuenta que el matrimonio es algo maravillosamente importante.
Es el principio y el fundamento del Eterno. Una unidad en la pareja, una unidad entre los padres y en los hijos, una unidad de complemento, una unidad de ayuda mutua, una ayuda de respeto y de honra. Y esto nos permitirá alcanzar, como dice el libro de Devarim en el capítulo 28, todas estas bendiciones te alcanzarán. Sí. Así es que si quieres vivir una vida de pareja, de matrimonio, es tiempo de menguar, es tiempo de revisar en qué áreas hemos fallado, es tiempo de darnos una oportunidad. No todo está perdido. Nunca. Torah y unidad, Ejad, es empezar a vivir una vida llena del plan y del propósito del Eterno. Una cosa que quiero complementar con lo que estás diciendo, no lo quiero dejar escapar. ¿Saben que después de la restauración que Adonai hizo en nuestro matrimonio, cometimos un segundo error? A ver, pastora Pili, ¿cuál fue el segundo error de nosotros? Bueno, pues que empezaron a hacer los cursos de matrimonios, entonces en Colombia íbamos aquí, íbamos allá, pues Camilito todavía estaba muy pequeño. Luego vinimos para Estados Unidos y vinimos con Sebastián, eran los dos pequeños. Y empezamos a salir a un lado y al otro y al otro y al otro en muchas partes de los Estados Unidos a llevar el curso para matrimonios, Universidad de la Familia, pero cometimos ese error. Y nos dimos cuenta de que estábamos descuidando lo que Adonai nos había entregado, porque no era la fama, ni era el curso, ni era dar y salir, ni el rating, ni la plataforma. No, el llamado era nuestro matrimonio en Ejat. Nuestra asamblea, nuestra comunidad, nuestra iglesia. Ese era nuestro llamado ministerial. Y entonces empezamos a entender, quietos, nos vamos a quedar quietos, y por prácticamente, digámoslo, 20 años. 20 años. De esa manera. Hicimos los cursos matrimoniales dentro de nuestra congregación, alrededor de la ciudad, pero por 20 años, mientras que Camilo, Sebastián y David crecieron, nos quedamos quietos. Quietos, ¿por qué, pastora Pili? Quietos porque si nosotros nos hubiéramos dedicado a salir, a viajar, a llevarle a otros el mensaje, sin haber levantado el primer mensaje, el primer llamado y la primera casa, la primera faro de luz claro y completo, no hubiéramos podido hacer lo que hoy vemos, ver a Camilo, un muchacho en Torah, levantado en el temor de Adonai, claro y conciso para dónde va, o ver a Sebastián ya pastoralmente también formado, y ver a David tremendamente establecido en el campo ministerial. No hubiéramos podido lograrlo si no es porque Adonai nos hace Ejat en nuestro matrimonio. Sí, no podemos estarle arreglando la situación a muchos y estar en dificultad internamente. Bueno, mis amados, este ha sido el tiempo de Ejat. Gracias por acompañarnos en este devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y los bendijo Elohim y les dijo, bendición, bendición hay para sus vidas. Berechit 1:28, Shalom. Shalom, shalom.